Buenos días a todos. Por supuesto, muchas gracias por estar aquí este sábado por la mañana y, por supuesto, gracias a la organización de INCIBE por hacer un evento tan importante como Cibercamp. Hoy os vengo a hablar de mi trabajo, del trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Es una unidad dentro de la Policía Nacional encargada de perseguir todo tipo de delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Quizás para algunos no tan nuevas, pero bueno, nuevas tecnologías al fin y al cabo. Yo dentro de la Unidad Central de Ciberdelincuencia trabajo en una parte, un departamento que se llama Sección Técnica. En la Sección Técnica nos encargamos al análisis forense informático de cualquier tipo de evidencia digital. ¿Qué significa esto? Bueno, a mí me gusta siempre comenzar las presentaciones hablando un poco de lo que es el análisis forense informático hoy en día, en el siglo XXI. Vale, hoy en día el Código Penal, lugar donde se recogen todas las tipologías delictivas que existen en España, pues hay una serie de delitos informáticos, como pueden ser los daños informáticos, injurias a través de Internet, distribución de pornografía infantil a través de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de delitos tecnológicos al uso. Pero hay otros delitos más tradicionales o analógicos, llamémoslos así, como por ejemplo tráfico de drogas, un homicidio, un delito de blanqueo de capitales. Esos delitos, a priori, son delitos analógicos. No hay ningún tipo de evidencia digital que pueda intervenir o que pueda estar relacionada con estos delitos. ¿Pero qué ocurre? Por ejemplo, delito de tráfico de drogas, un delito que una persona le vende droga a otra por dinero o por lo que sea. A priori un delito que no hay ningún componente tecnológico, pero a lo mejor hay un teléfono móvil, un dispositivo móvil, en la que el delincuente pues, le ha mandado un WhatsApp para quedar a una hora en concreto para hacer la venta de droga. Hay una conversación de correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una evidencia digital relacionada con un delito de tráfico de drogas. Un delito de homicidio. Una persona mata a otra. A priori, mientras no la mate con un teléfono móvil, no habría ningún tipo de elemento tecnológico. ¿Pero qué ocurre si a lo mejor una cámara de seguridad ha grabado al presunto asesino huyendo de la escena del crimen? ¿O qué ocurre si la víctima llevaba un smartphone, por ejemplo, o un smartwatch que ha registrado la posición GPS de por donde ha estado antes de fallecer? Pues ahí tenemos también una evidencia tecnológica, una evidencia digital. Todas esas evidencias las hay que analizar de forma correcta para poder identificar y localizar al autor de los hechos. Ese es nuestro trabajo, básicamente. Tratamiento de evidencias digitales de cualquier tipo de delito, no solo de delitos tecnológicos. Pero bueno, aquí no solo he venido a hablar del trabajo de la sección técnica, lógicamente. Me gustaría presentaros a todos mis compañeros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Esta unidad actualmente está dividida en dos brigadas. La primera brigada, BIT, tradicionalmente más conocida, Brigada de Investigación Tecnológica. La segunda brigada, BSI, más novedosa, Brigada de Seguridad Informática. Voy a comenzar hablándoos de la Brigada de Seguridad Informática. Ahí hay un grupo que se llama Grupo de Seguridad Lógica, encargado de investigar ciberataques, malware, ransomware, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo de personas especializadas que se dedican única y exclusivamente a perseguir esta tipología delictiva. Quizás os suene la última operación que han llevado a cabo, Operación Carbanak. Vale. Esta operación ha sido una operación internacional en la cual una organización criminal se dedicaba a través de un phishing que enviaba a las principales entidades bancarias de todo el mundo, por decirlo así, troyanizar las infraestructuras tecnológicas de esas entidades bancarias, tomar el control de los cajeros bancarios, es decir, donde vamos con nuestra tarjeta y sacamos dinero, y ser capaces de en remoto hacer que el cajero bancario empezara a echar billetes. Imaginaros, una ciudad de cualquier parte del mundo, de repente un cajero bancario empieza a vaciarse echando billetes por la compuerta. Pues es un delito cuanto menos curioso.
Esta organización utilizaba un malware que se llamaba Cobalt o después Carbanak y afectó a más de entidades bancarias de 40 países. Imaginaos la implicación que tiene este tipo de delitos. Consiguieron acumular un fraude de 1.000 millones de euros. Es decir, consiguieron sacar por cajeros 1.000 millones de euros. Imaginaros todo el dinero en billetes que ahí hay. Aquí, al lado, en Alicante, detuvimos a Denis Katana, que era el cerebro de esta organización criminal. Aquí en España, no en cualquier parte del mundo. Aquí en España, a unos kilómetros de Málaga, se detuvo al cerebro de toda esta organización criminal. No los tenemos tan lejos, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que veáis y sobre todo entendáis cómo funcionaba este malware. Pues ahí tenemos un cajero bancario normal y corriente de cualquier parte del mundo. Tenemos una persona, si os fijáis, tiene un teléfono móvil en la mano. Le está mandando un mensaje al cerebro de la organización para decirle: oye, que ya estoy aquí en el cajero. Cuando quieras, haz lo que tienes que hacer. Fijaros ahora en la trampilla del cajero. ¿Qué va a hacer? Magia. Se ha abierto y ha empezado a echar billetes. Ese cajero estaba siendo controlado de forma remota. Entonces, cuando la mula, que es la persona que viene a recoger el dinero, dio la orden de que ya estaba ahí, el cajero empezó a echar dinero. Si os fijáis, la mula, esa persona, lleva una mochila a su alrededor. No es porque venga del gimnasio. Esa mochila la lleva para llenarla de dinero. Va a vaciar todos los billetes que hay dentro del cajero y los va a guardar en la mochila y se va a marchar. ¿Qué os parece este delito? ¿Está bien pensado o no está bien pensado? Vaciar cajeros de forma remota. Es un delito de investigación muy compleja. Vale. Lógicamente, este tipo de operaciones no se podría llevar a cabo sin la colaboración internacional de organismos como Europol, FBI y empresas privadas. Esa foto que tenéis ahí es de la entrada y registro en la que se detuvo a Denis Katana, el cerebro de esta organización criminal. Como veis, trabajando mano a mano con organismos como el FBI o Europol. Vale. Ahora me gustaría enseñaros otra fotografía, un poco más, que no ha salido todavía a la luz, un poco más detrás de las escenas. Eso que estáis viendo ahí es el laboratorio forense que se montó para realizar el tratamiento de todas las evidencias digitales que se encontraron en el domicilio de esa persona. Si alguno está pensando si eso es una cocina, sí, efectivamente, es una cocina. Es la cocina del piso en el que vivía esta persona. Aquí tenemos un rastro de ajos para garantizar la integridad de las pruebas. Y el resto pues es una encimera con una serie de estaciones forenses que están analizando teléfonos móviles, discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, durante la entrada y registro que se realiza para recabar información para poder incriminar a esta persona, un pilar fundamental de esta entrada y registro es hacernos con el control y tratamiento de todas esas evidencias, teléfonos móviles, pendrive, discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacerlo en directo. No vale hacerlo un año, 2 o 3 después, no, hay que hacerlo allí en directo. Si no, esa información es muy volátil. Un ordenador que se apaga, se ha perdido toda esa información y de poco vale intentar analizarlo dentro de un año porque ya no vamos a tener la información que nos puede interesar. ¿Qué otra escena? Curiosa, esto ya es en la comisaría de Alicante, la War Room, que tuvimos que montar para toda esa información que adquirimos, que conseguimos en la entrada y registro, después la hay que analizar y no tenemos tampoco mucho tiempo para analizarla. La ley de enjuiciamiento criminal dice que un detenido solo puede estar como máximo 72 horas detenido, desde que se detiene hasta que se pone en libertad o se pasa a disposición judicial. Es decir, tenemos 72 horas para realizar el análisis forense informático de todas esas evidencias.
Ahí, por ejemplo, tenéis el lugar donde nos juntamos Europol, Policía Científica de España, FBI, nosotros, Unidad Central de Ciberdelincuencia, hicimos un equipo conjunto forense y nos pusimos a trabajar para poder sacar cuantas más pruebas que incriminaran a esta persona. Lógicamente, esta persona está en prisión, ¿vale? Otro de los grupos de la Brigada de Seguridad Informática es el grupo de antipiratería, que se dedica, como su propio nombre indica, a perseguir todo tipo de actividades criminales relacionadas con la propiedad intelectual e industrial. A lo mejor pensamos que estos se dedican a perseguir a los que, si yo en mi casa estoy viendo el fútbol pirata. Realmente hay que ir más allá de ese punto de vista, de esa forma de pensar. Hoy en día en España y en el resto de Europa y del mundo existen auténticas organizaciones criminales que ganan miles de millones de euros al año ofreciendo contenidos ilícitos, como puede ser el fútbol a través de Internet, sin pagar las debidas licencias. Vale. Por ejemplo, en la operación Casper se desarticuló una organización criminal dedicada a la distribución ilícita de la Premier League, es decir, el fútbol de otro país. Y eso fue aquí, en Málaga. No fue en Alicante, no fue en Galicia, no fue en Santander, fue aquí, a unos kilómetros de donde estamos físicamente ahora mismo. A unos kilómetros de donde estamos ahora mismo era el centro neurálgico de la mayor organización de piratería, de televisión pirata, prácticamente de toda Europa. Imaginaros a lo que me refiero, ¿vale? Eran los únicos capaces de retransmitir IPTV, es decir, señal de televisión a través de IP en alta calidad. Es decir, para eso se necesitan unos centros de proceso de datos muy grandes. No vale yo en mi casa con una Raspi y una conexión de 500 megas, no. Hacen falta centros de proceso de datos conectados a líneas Coyen de alta capacidad para poder distribuir esa señal a todo el mundo. Líneas que hay que pagar y son muy caras. Es decir, tienen que obtener muchos beneficios para que le rentúe, lo merezca la pena, por supuesto, ofrecer ese servicio ilegal. Se hicieron 12 registros en toda Europa, en España y en Bulgaria, y se consiguió desarticular la organización, recabar la información y pruebas suficientes y, por supuesto, dejar sin servicio a toda la red de retransmisión de televisión ilícita. ¿Vale? Pero claro, no todos son arduos análisis forenses informáticos. A veces también nos toca, por ejemplo, realizar un análisis forense de una videoconsola. Una videoconsola que a lo mejor tiene una prueba ilícita o a lo mejor ha sido pirateada. Entonces, claro, nos toca hacer una liguilla y entre nosotros y los compañeros a ver quién gana o quién saca más puntos a una cosa o a otra. Bueno, no todos son arduos análisis forenses informáticos. Vale, también de vez en cuando pues también nos echamos unas risas entre nosotros, que al fin y al cabo somos personas que nos gusta nuestro trabajo y hay que disfrutar el trabajo, por supuesto. Cambiando ya un poco de tercio, otro grupo de nueva incorporación en la unidad central es el grupo de medios de pago, dedicado básicamente al fraude a través de tarjetas bancarias, por decirlo así, ¿vale? Cargos ilícitos en tarjetas bancarias, clonación de tarjetas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habrá cosa de un mes y poco, se lanzó la operación Argentum. Una operación que básicamente consistía en una organización que se dedicaba a comprar numeraciones de tarjetas bancarias en la dark web, tarjetas válidas, las pagaba y después las clonaba. Las clonaba en un soporte válido, un soporte en blanco, le copiaba el PAN, el CVV, el titular, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa tarjeta ya clonada, podía ir a un cajero, podía ir a un datáfono y comprar cosas. Porque lo que había hecho era coger la numeración de una tarjeta legítima de una persona, copiar esos datos en una tarjeta blanca. A partir de ese momento ya podían hacer cargos o transferencias en cualquier tipo de entidad. Se localizaron o se incautaron 20.000 tarjetas operativas funcionando. Imaginaros lo que eso significa. Aproximadamente un medio millón de euros. Claro, a lo mejor digo medio millón de euros y bueno, es un número, medio millón, 5 millones, 1.000 millones. Pero por un momento, parad a pensar lo que significa medio millón de euros. ¿Qué pensaríais si os regalo a cada uno medio millón de euros? Pues estaríais contentos, ¿no? Es mucho dinero en fraude. Vale. En este caso hubo 19 detenidos en toda España, incluso uno de ellos ya había sido detenido anteriormente por financiar el atentado terrorista del 11 de septiembre. Es decir, que mucho de ese dinero
no lo utilizan para para comprarse una casa en primera línea de playa, lo utilizan para otros fines todavía más ilícitos. Vale, voy a poner un pequeño vídeo de cómo fue esta operación para que veáis todo lo que tenían montado en casa y todos los medios de los que disponían. ¿Tiene sonido? No sé si me podéis activar el sonido. Gracias. Están los compañeros de la unidad de prevención y reacción entrando dentro del domicilio con la llave maestra que tienen. Fueron capaces de abrirlo con la llave maestra, un ariete. Su misión fundamental es asegurar todo lo que es el edificio, el piso, lo que sea, para que no haya ningún tipo de riesgo, para que cuando los investigadores entren nadie los pueda herir, etcétera, etcétera, etcétera. Son profesionales y han asegurado correctamente el piso. Una vez que ya está todo asegurado, que la zona está segura, que se puede entrar, pues ya es cuando comienza el registro propiamente dicho. Pues ahí ya vemos que tienen un datáfono, lo que cualquiera puede tener en su casa, un datáfono, un lector de tarjetas bancarias. Eso sirve para comprobar si está correctamente grabado, por lo típico, 500 o 600 tarjetas bancarias. ¿Cuántos de vosotros no tenéis 400 tarjetas bancarias? Lo típico. Bueno, más cosas que tienen por ahí, más datáfonos. Después vamos a ver cómo consiguen los datáfonos, que les son muy interesantes a la hora de hacer tickets. Claro, tienen que tener un ticket para poder hacer el justificante del recibí, ¿no? Pues ahí a la izquierda tenéis un montón de rollos de tickets de cargos fraudulentos. Si os fijáis ahí, hay una tarjeta de coordenadas de una cuenta bancaria. Lo típico que tenemos que meter, un código que nos pide la entidad bancaria para poder transferir el dinero. Mirad la cantidad de tarjetas que tenían. Muchas de ellas, aunque las veáis que tienen colores o que pueden ser similares a una entidad real, están pintadas. Con una impresora, una tarjeta blanca se pinta para que simule una tarjeta válida. Entonces, si va a un comercio, pues si no se fijan mucho, no se dan cuenta que es una tarjeta clonada. Están los compañeros haciendo análisis forense informático de todas esas evidencias, pendrives, teléfonos móviles, etcétera, recabando información que pueda incriminar a los miembros de la organización. Voy a avanzar un poco el vídeo, que os quería enseñar una cosa que a mí me resultó curiosa, por lo menos. Esto es una máquina para imprimir. Creo que ya viene aquí. Vale. Eso es lo que os comentaba, los soportes blancos son tarjetas blancas que se pueden imprimir y grabar datos. Esto es una cámara de seguridad de un comercio aquí por aquí cerca. Pues normal, tranquilamente. Pues va un hombre, coge el datáfono que sirve para grabar, lo desenchufa, lo mete en una mochila y se lo lleva. Ya ha conseguido un datáfono. A veces pensamos que conseguir un datáfono, pues hay que hablar con el banco, que nos mande abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o se roba y ya está. Y tienes un datáfono. Vale. Otro de los grupos o secciones dentro de la brigada de seguridad informática es el de grupo de fraudes online. Está fraudes en Internet y fraudes en las telecomunicaciones. Una de las operaciones quizás más conocidas del grupo de fraudes en las telecomunicaciones fue la operación The Wall. Esta es una operación preocupante, por decirlo así. Si se puede definir con una palabra, se definiría como preocupante. Básicamente, era una organización criminal china asentada en España. Lo que hacía, desde una serie de call centers que estaban físicamente aquí en España, se dedicaba a llamar a China, a ciudadanos chinos. Y era una estafa distribuida en 3 fases. La primera fase, desde España, llamaban a un ciudadano chino cualquiera y se hacían pasar por un vecino suyo. Pues soy el vecino del quinto, por ejemplo. Y le decían, ten cuidado que hay unos delincuentes muy peligrosos que se dedican a robar dinero de tu cuenta bancaria. Ten cuidado, no hagas nada raro, vale, ten cuidado. Le decían eso y ya está, colgaba. Entonces ya la persona que estaba en China pues decía, anda, pues voy a tener cuidado con mi cuenta bancaria que nadie me robe el dinero. Quedaba ahí la cosa.
Al tiempo, a los días o las semanas, la víctima volvía a recibir otra llamada de la policía. Se hacían pasar por la policía china, lógicamente, no eran policías chinos. Y le decían que habían detectado una campaña de fraude y que tuviera mucho cuidado de que no le robaran el dinero de su cuenta bancaria. Entonces la víctima pues ya empezaba a tener miedo y a estar preocupado de que le podían robar dinero de su cuenta bancaria. Ya la tercera fase y última, volvían a llamar a la misma víctima y le decían que llamaban del juzgado, una entidad judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y le decían que ya había sido víctima de un fraude y que para evitar que le robaran el dinero de su cuenta, que lo transfiriera a una cuenta del juzgado, porque así en el juzgado podían tener controlado el dinero y nadie se lo iba a robar. La víctima se lo creía y transfería todo su dinero a la supuesta cuenta del juzgado. ¿Qué ocurre? Que lógicamente no había ninguna cuenta del juzgado, era la cuenta bancaria de la organización criminal. De esta manera dejaban totalmente sin dinero a una persona, porque no le causaban un fraude de 1.000, 2.000, 3.000 euros, no. La víctima transfería todo el dinero que tenía, todo. Se quedaba sin dinero. Claro, esto afectó a miles de ciudadanos chinos. Incluso uno de ellos llegó a suicidarse porque, claro, se vio en la situación de que había transferido todo su dinero a una persona que él creía que era para protegerse de que lo estafaran y fue una estafa. Pues acabó trágicamente. Llegaron a obtener unos beneficios cercanos a los 16 millones de euros con este tipo de estratagema. Aquí en España desarticulamos 13 call centers, es decir, 13 chalés o 13 lugares desde los cuales la organización operaba para llamar de forma masiva 24 horas al día a ciudadanos chinos. En total se detuvieron a 279 personas. Si quieres echar una cuenta rápida, 279 entre 13 call centers, ¿a cuántos ciudadanos había por cada call center? Si quieres hacer más o menos la cuenta. Os comentaba antes, en la operación Carbanak, que normalmente la policía, Guardia Civil, etcétera, dispone 72 horas para realizar diligencias, recabar información que puede incriminar a una persona antes de poner en libertad al detenido o pasarlo a disposición judicial. Bien, estos ciudadanos eran chinos, entonces ese margen se acorta a 24 horas, porque eran detenidos por órdenes internacionales de detención, es otra forma de detener. ¿Qué significa esto? Que ya no hay 72 horas para tramitar todo ese atestado, recabar información. Pasamos de 3 días a solo 24 horas. Es decir, es una situación muy, muy compleja, porque en 24 horas hay que realizar la detención, correspondientes diligencias y pasa a disposición judicial de 279 personas. Eso cuanto menos es complejo. Ya solo llevar a 279 detenidos al mismo juzgado central de instrucción. Es una operación logística cuanto menos compleja. Tomarle declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Si queréis saber cómo eran estos call centers, no os imaginéis grandes oficinas con muchas pantallas, mesas grandes y mucha iluminación. No. Cada centro de llamadas era una mesa de 50 por 50 con un teléfono y un bote de Red Bull. Eso en todas. Red Bull para que cuantas más horas estuvieran despiertos, más llamadas podían hacer y más fraude podían cometer. Aquí no se ve muy bien, pero es ya todos los estafadores pues controlados por los compañeros de la UPR. Es decir, estaban totalmente masificados esos chalés, esos lugares. Cuanto más fueran capaces de tener llamando más tiempo, más beneficio obtenían, entonces más le merecía la pena. Entonces acaparaban hasta que prácticamente no tenían ni espacio para vivir ahí dentro. Vale. Ahora ya, cambiando un poco de tercio, cambiamos a la otra brigada que os comentaba al principio, la BIT, tradicionalmente más conocida, lleva muchos más años, etcétera, etcétera, etcétera. Brigada de Investigación Tecnológica. Vale. Esta brigada actualmente está dividida en 2 secciones, por decirlo así. Tampoco voy a entrar en datos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las secciones es la sección de redes que se dedica a la investigación de todo tipo de delitos cometidos a través de redes sociales.
injurias a través de Facebook, calumnias a través de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso alguien que se dedique a anunciar por Facebook que ha cometido un delito. Pensaréis, ¿y quién es tan tonto para anunciarse por Facebook que ha cometido un delito? Pues si hacemos memoria, algunos cuantos conduciendo unos vehículos a alta velocidad, otros cuantos dando patadas a gente que no debe, están subiendo a las redes pruebas de delitos. ¿Os resulta curioso? Pero ahora que os digo los casos, veis que son casos reales. Pues esta brigada se encarga de una función que se llama ciberpatrullaje. ¿Qué es esto? Pues buscar a través de las redes sociales, a través de Internet, etcétera, 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 comisiones de delitos. Es decir, si yo detecto en Facebook que alguien ha subido un vídeo haciendo tal cosa que es ilícita, vamos a investigarlo. La prueba ya la tenemos, es como la investigación inversa. Tenemos la prueba, ahora nos queda saber quién ha sido. Pues consiguen identificar a las personas que han cometido este delito, sea cual sea. Vale. Una de las operaciones que es un poquito más distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados de la grupo de redes fue Operación Torre. ¿De qué se trataba esta operación? Básicamente, lucha contra la venta ilegal de medicamentos a través de Internet. ¿Qué es esto? Vender Viagra falso a través de Internet, a 4 veces menos el precio de su venta. Lógicamente, vender medicamentos por Internet es ilegal. No se puede vender medicamentos legales a través de Internet porque hace falta un control sanitario, etcétera, etcétera. Cuanto más vender medicamentos que han sido falsificados, que proceden no se sabe dónde y que los venden a 4 veces por debajo del precio de mercado. Lo más probable que lo que la persona está comprando sea de todo menos lo que cree que realmente está comprando. Y no pensemos en medicamentos para el dolor de cabeza. Normalmente son medicamentos tipo Viagra, Cialis, que es el principio activo. Se incautó, mejor dicho, se intervino 400.000 pastillas, un valor de mercado aproximado de €500.000. Es decir, 400.000 pastillas que estaban en disposición de ser enviadas a 400.000 personas en España. Vale. Se bloquearon cuentas bancarias por el valor de 320.000 euros y se incautaron bitcoins y se clausuró la página web. Ya después os hablo más tranquilamente de lo que es la incautación de bitcoins y clausura de páginas web. Porque claro, no penséis que si alguien va a comprar en el mercado negro pastillas, va a pagar con su tarjeta bancaria, va a pagar en bitcoins. Vale. Sí, en total se tuvieron 25 personas aquí en España. Vale. Web clausurada. ¿Qué es eso de web clausurada? Bueno, en primer lugar, clausurar una web es evitar que el delito se siga cometiendo. Si estos se dedicaban a vender a través de Internet pastillas, lo hacían a través de una página web. Pues esa página web la hay que clausurar. Clausurar no es algo a priori sencillo, porque hay que tomar el control total del servidor. No es hacer una redirección, etcétera, no, es tomar el control total del hosting, del servidor, del VPS, de lo que sea, para nosotros, como policía judicial, administrarlo. Esto fue curioso, porque claro, nosotros en la entrada de registro, pues comenzamos con el proceso de tomar el control de la página web. Lo primero que hacemos es una salvaguarda de toda la información que puede contener. Pero claro, durante el tiempo que estábamos haciendo esa salvaguarda, nosotros veíamos cómo nos seguían entrando pedidos. Porque claro, nosotros en ese momento éramos los administradores de la página web y veíamos como en el correo electrónico nos iban entrando pedidos. No sé cuántas pastillas para fulanito tal, no sé cuántas pastillas para fulanito tal. Nos habrían incidencias. Porque claro, esto no deja de ser un comercio electrónico. Los clientes se quejaban. Nos llegaban correos quejándonos, oye, que esta pastilla me has vendido que no funciona, o esta pastilla no me gusta, no sé qué, no sé cuánto. Fue curioso, porque nosotros mismos estábamos viendo cómo los clientes se estaban quejando a su supuesto vendedor. Más curioso fue cuando terminamos de realizar la salvaguarda y clausuramos la página web. Es decir, a todas las personas que entraban a la página web veían el logotipo de nuestra unidad y que ponía: este sitio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de las autoridades judiciales españolas. ¿Qué creéis que hicieron los clientes cuando entraron a su página web y vieron esto? ¿Qué creéis que hicieron?
¿Tú qué crees que hizo, por ejemplo? Asustarse. ¿Quién cree que se asustó? Que levante la mano. ¿Que se asustaron? Vale. Por ejemplo, tú no levantaste la mano. ¿Qué crees que pudieron hacer si no se asustaron? ¿Cómo? Que no te escucho. Repite, por favor. Vale. Comenta que dejaron de enviar correos quejándose porque se han dado cuenta de que la policía ha tomado el control. Pues no. Han mandado más correos todavía quejándose. De que, a ver, ¿qué era eso? De que la policía los dejara sin sus pastillas. Imaginaros. Y esto durante la entrada y el registro. Esto es la vida real. A veces la realidad supera mucho, mucho a la ficción. Y después pasamos a la parte B, incautación de bitcoins. Lógicamente, si una organización criminal se dedica a cometer un fraude, pues tiene euros. Esos euros, ese dinero, lo hay que incautar, porque provienen de un origen ilícito. Pero ¿y qué ocurre con los bitcoins? Los bitcoins los habrá que incautar, intervenir. Es decir, se los habrá que sacar a esa organización criminal. ¿Pero cómo se hace eso? Con el dinero muy fácil. Yo cojo el dinero, lo meto en una bolsa y lo ingreso al banco. Ya está. Pero yo el bitcoin no lo puedo coger. ¿Cómo se incautan bitcoins? Bueno, os voy a explicar cómo hacemos nosotros para incautar bitcoins. De una forma muy rápida, lógicamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, sí lo consigo hacer porque tengo aquí la pantalla duplicada, entonces me cuesta poder ver lo que estoy manipulando. Vale. Yo aquí tengo una carpeta con este fichero, generador de bitcoins y un hash. ¿Para qué sirve este hash? Aquí arriba veis un hash SH1. Ese hash es el hash, la firma digital de este fichero. ¿Para qué sirve esto? Para comprobar que nadie me ha manipulado el fichero. Yo tengo una firma digital de este fichero. Si alguien me cambia el contenido de este fichero, yo me doy cuenta al ver que la firma digital es distinta. ¿Y por qué me interesa tanto que nadie me cambie el contenido del fichero? Mirad lo que tiene dentro de este fichero. Tiene un documento HTML con una similitud de página web. Esto no está conectándose a Internet. Mi ordenador no tiene Internet. Esto se está ejecutando en local. Vale. Entonces yo aquí empiezo a mover el ratón por mi pantalla y veis que empiezan a aparecer unos puntos verdes. No es que se haya estropeado la pantalla, es que está generando las claves públicas y privadas. Vale. Vale. Una vez que acaba, me ha generado una clave pública y una clave privada. ¿Qué es esto? Pues esto básicamente es un monedero de bitcoins. Clave pública sería como el número de cuenta bancaria, clave privada sería como la contraseña de nuestra banca online. Después eso lo imprimimos y una vez que está impreso transferimos el dinero de la organización criminal a la clave pública. Una vez que el dinero está ahí, lo metemos en un sobre, el papel, lo cerramos, lo precintamos y lo entregamos a la autoridad judicial. De esa manera, los bitcoins o cualquier tipo de criptodivisa queda debidamente intervenida judicialmente. Si alguno está pensando que lo que tengo abierto es un PDF con una clave pública y una clave privada, y si ahí, en ese PDF, como yo ya lo tenía abierto de antes, quizás a lo mejor pueda haber dinero, pues sí, hay dinero. Si alguien lo quiere coger, pues buscaros la vida. Pero en esa clave pública tenéis dinero y con la clave privada lo podéis coger. Es mi dinero y si lo queréis coger, os dejo. Pero solo lo puede hacer el primero, el que más rápido vaya. Y no es broma. Continuamos. Grupo de protección al menor. Ya para ir terminando, algunos se están riendo. Ya es cuando entréis y veis transferencia hecha de no sé cuánto. Y por no era tanta risa. Volvemos. Grupo de protección al menor. Ya es la última sección que incardina la Brigada de Investigación Tecnológica. ¿Vale? Pues son grupos dedicados a la represión y a la persecución de la distribución de pornografía infantil a través de Internet. Distribución y producción, es decir, creación. ¿Vale? Pues posiblemente el fin de semana pasado, nos levantamos con noticias en la televisión. Operación Ninfa, quizás os suene. 79 detenidos por distribución
de pornografía infantil a través de Internet, una de las últimas operaciones de este grupo. Fue una macrooperación, ya os digo, contra la distribución de este tipo de contenido a través de Internet. En España se hicieron 80 registros, es decir, 80 domicilios en los que se detectaron que se estaba distribuyendo pornografía infantil. Se fue allí, se hicieron los registros y se recabó información. Unos 79 detenidos. Uno de ellos por agresión sexual. ¿Vale? ¿Qué significa esto de agresión sexual? Posiblemente ya os imagináis lo que significa. ¿Vale? Gracias al análisis forense informático se pudo localizar e identificar a una menor que estaba siendo abusada en Lima, Perú. Vale, esto posiblemente es de las situaciones más gratificantes que se pueden dar. Yo ahora mismo, lógicamente, trabajo en un departamento de análisis forense informático y no estoy tanto en este tipo de investigaciones. Pero antiguamente, cuando estaba en una brigada de delitos tecnológicos, en un grupo de delitos tecnológicos, pues me tenía que encargar también de investigar este tipo de ilícitos. Y en mi carrera profesional, si me tuvieras que preguntar qué ha sido lo más gratificante que me ha ocurrido, posiblemente ha sido cuando lográbamos sacar a una menor o a un menor de las garras de su acosador, de su depredador sexual. Para mí es lo más gratificante. No intervenir miles de millones de euros, no detener al mayor capo del narcotráfico, no. Para mí, personalmente, ojo, lo más gratificante es esto. Vale. Bueno, ya cambiando un poco de tercio, volvemos a donde lo dejamos al principio, al trabajo concreto de la sección técnica en la que yo me encuentro. ¿Vale? Nosotros, lógicamente, nos encargamos del análisis forense informático de cualquier delito grave, lo que os comentaba. Pero claro, hoy en día cualquier delito grave es cualquier delito grave. Un homicidio, lo que os comentaba. Y no hace mucho, para investigar un homicidio, no tuvimos que analizar un teléfono móvil, no tuvimos que analizar un disco duro, tuvimos que analizar un router como el que todos vosotros tenéis en vuestra casa, ese cacharro con luces y tal, que os permite conectaros a Internet. ¿Y qué pudimos encontrar en ese router? Pues en ese router quedó guardada la información de las personas que se habían accedido o habían entrado al lugar en el que había aparecido una persona asesinada. Entonces, gracias al router se pudo recopilar información, evidencias digitales que permiten sacar pruebas o no para esclarecer un homicidio. Es decir, con un router, ese cacharro que todos tenemos en casa, se puede esclarecer un homicidio. Ese también es parte de nuestro trabajo. Si os gusta el tema este del IoT Forensic, Internet of Things, es decir, análisis forense de routers, de smartwatch, de drones, etcétera, 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 en 1 hora y pico, a las 12:30, en la sala taller, daré una charla de 2 horas única y exclusivamente de forense en IoT. Por si queréis ir, estáis lógicamente todos invitados. Vale. Pero no todo es análisis de router, lógicamente. La gran carga o por decirlo así, nuestra dedicación del 80-90% diaria es dar apoyo en entradas y registros tanto a nuestra propia unidad central de ciberdelincuencia como al resto de unidades de la Comisaría General de Policía Judicial y otras unidades de servicios centrales. ¿Esto básicamente qué significa? Bueno, hace 10 años, 15 años, a lo mejor, cuando íbamos a realizar una diligencia, entrar y registro, por ejemplo, por un tema de blanqueo de capitales, es decir, empresa que se dedicaba a emitir contratos falsos para obtener un dinero ilícito, pues lo que había en esa empresa, en esa oficina, en esa secretaría eran papeles, montañas de papel. Todas las facturas estaban en papel, las comunicaciones estaban en papel, las nóminas estaban en papel, los contratos estaban en papel. Todos nosotros no teníamos nada que hacer, nada. ¿Qué ocurre hoy en día? Que hoy en día el papel ya no existe. Si vais a una oficina o si vosotros mismos queréis consultar la nómina, posiblemente no lo hagan en papel. Os la manden por correo electrónico, está en una base de datos, está en un servidor al que tenéis que entrar. Ese es nuestro trabajo. Ahora ya no tenemos que buscar pruebas en papel. Tenemos que buscar pruebas en data centers, en CPDs, en servidores, en la nube. Y eso requiere, por supuesto, de conocimientos técnicos avanzados para poder acceder a la información, descartar lo que no interesa y centrarnos exactamente en lo que se necesita para poder incriminar a esa organización criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea del nivel
de operaciones en las que tenemos que participar para realizar este tratamiento de evidencias digitales, solo en 2018, en lo que va de 2018, hemos participado en más de 100 operaciones de entradas y registros para tener que recopilar y extraer esa información digital que antiguamente estaba en papel, en lo que sea, y hoy en día está en soportes digitales. Esto es una temática que, por supuesto, va en auge. Cada vez habrá más evidencias digitales a las que tratar. Nosotros mismos, en nuestros propios domicilios, antiguamente a lo mejor ni teníamos un teléfono móvil. Y ahora tenemos varios teléfonos móviles, varias tablets, ordenadores portátiles, discos duros de alta capacidad, NASes, una conexión a Internet, si no es de 500 megas, hasta 1 giga. Es decir, que estamos plenamente conectados a Internet. Y eso, pues lógicamente, es un lugar donde la Policía Nacional tiene que estar para poder recabar esa información. Volviendo al tema de las operaciones. Por ejemplo, operaciones en las que hemos participado estos últimos meses. Operación Mito, en la que se desarticuló una estructura narcocriminal de las más grandes a nivel mundial. 43 detenidos en toda España, entre el que se encontraba José Ramón Prado Bugallo, quizá más conocido como Sito Miñanco. Vale. Se bloquearon 15 millones de euros, 171 inmuebles, 5 barcos y 139 cuentas bancarias. Esto es al nivel que se movía esta organización criminal. Vale. Un delito, lo que os comentaba al principio de la charla, tradicional, tráfico de drogas. No tiene mayor componente tecnológico, pero es que ese delito inicial de tráfico de drogas tiene unos anexos de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Delitos que ya son más tecnológicos. Otra operación, también de la UDEF en este caso, delincuencia económica y fiscal, operación Enredadera. Se desarticuló una organización corrupta que trabajaba, por decirlo así, en 44 ayuntamientos. Básicamente eran contratos amañados en la instalación de semáforos y radares. Pues inflaban el precio del que es ese contrato y lo que iba por encima de ese precio pues se lo quedaban. Típico. Vale, en total 39 detenidos. 16 alcaldes, concejales, jefes de policía local, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, delitos que a priori son analógicos, pero que tienen ese componente digital. Ya para ir terminando, la última operación, que fue bastante importante, fue la operación Apolonia, en lucha contra el fraude de las clínicas de Idental. Vale. Por si no lo sabéis, Apolonia es Santa Apolonia es la patrona de los odontólogos, ¿vale? En honor o a pesar de que se la martirizó arrancándole todos los dientes de un martillazo. Entonces, por ese motivo se bautizó esta operación como Operación Apolonia, en honor a Santa Apolonia. Vale. ¿Qué hacía esta organización? Pues, por ejemplo, delito de estafa continuado, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Casi nada. Vale. En total, registros en 21 provincias. Clínicas dentales que se dedicaban a ofrecer unos servicios que a lo mejor no habían quedado correctamente realizados y que en un momento dado desaparecieron, y todas las personas que habían pedido una financiación para poder pagar ese servicio se vieron pendientes de un contrato de financiación que tenían que seguir pagando, pero sin el servicio que habían contratado. Aquí es una de las primeras operaciones, por decirlo así, que nuestro trabajo no fue solo la recopilación de pruebas que puedan incriminar a los autores de los hechos. Tuvo una doble vertiente. Esta doble vertiente fue poder ayudar a las víctimas. ¿Qué significa esto? Pues que muchas de estas víctimas se vieron que estaban pues, en un tratamiento médico de odontología y de la noche a la mañana la clínica desapareció. Entonces, pues se quedaron pues, con la boca a medio hacer o con las prótesis a medio hacer o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que no podían ir a otro odontólogo porque su historial clínico, su historial médico no lo tenían. Estaba en una empresa que había desaparecido. ¿Cómo conseguían su historial clínico? Esas 400.000 personas en España, ¿cómo conseguían su historial clínico para poder ir a otra clínica y que las pudiera terminar, aunque tuvieran dinero, terminar el proceso? Por nosotros, aparte de recabar esa información, tuvimos que hacernos con el control del historial clínico de todas esas personas para poder proporcionárselo a las víctimas y que de esta manera pudieran tratar de continuar con su
con su tratamiento y finalizar, por lo menos, que pudieran tener una vida más o menos normal. Porque digo, muchas de esas personas tenían problemas graves en la boca. Imaginaros que no podéis comer, que tienes que pagar una deuda por un servicio que no podéis recibir. Es un problema vital, por decirlo así. Vale. Para ir terminando, me gustaría rematar esto con unas conclusiones muy básicas, que ya os he ido dando pinceladas durante toda la charla. La primera de ellas es que el análisis forense informático es transversal a cualquier tipología delictiva. No podemos pensar en análisis forense informático de un ciberataque, de un malware, etc. No. Es transversal a cualquier tipo de delito. Segundo, la investigación de ciberdelitos requiere una especialización técnica. Es decir, las personas que trabajamos investigando ciberdelitos, lógicamente tenemos que tener una especialización y unos conocimientos, pero nunca debemos olvidar la investigación tradicional de toda la vida. La investigación tradicional de toda la vida sigue siendo totalmente válida. ¿Vale? La ciberdelincuencia, por desgracia, mueve millones de euros todos los años mediante fraudes, estafas y extorsiones. Por eso hay que hacer hincapié en evitar este tipo de fraudes, porque si la única finalidad que tiene una organización criminal es obtener dinero, si somos capaces de evitar que gane ese dinero, pues la organización va a tener que desaparecer. ¿Vale? Y ya finalmente, esto no sería posible sin la colaboración internacional público-privada, ya que para investigar este tipo de delitos transnacionales, es decir, que no ocurren solo en España. Por ejemplo, Carbanac, sí, que el detenido estaba aquí en España porque le gustaba el sol y le gustaba la buena comida de aquí de la zona, pero el crimen, el delito se estaba cometiendo en todo el mundo. Si no hay colaboración con las policías de otros países, con empresas de otros países, posiblemente este tipo de operaciones, macrooperaciones, nunca se podrían llevar a cabo. Ya hasta aquí ha sido mi intervención de hoy. Agradeceros a todos, de verdad, que hayáis estado esta mañana aquí y poco más. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Si alguno tenéis... Ya está. Buenos días. Buenos días. A respecto de las pruebas digitales, es muy fácil de fraudulentamente marcarlas o crearlas. También una forma que se puede detectar, también se puede fraudulentamente crear falsas pruebas. ¿Qué garantías o cómo se puede ver quién fiscaliza, quién crea, en vuestro caso, fiscaliza esas pruebas? Porque se pueden implantar pruebas de una manera muy sencilla, no requiere nada. Y si no hay algo o alguien por detrás que pueda, bueno, es muy complicado, pero bueno, que es muy fácil implantar. ¿Cuál es la precaución que hay para que no se implante o para que dificulte la implantación de pruebas falsas por N razones? Vale, pues muy sencillo. Nosotros, cuando realizamos una adquisición de evidencias digitales, calculamos una firma digital. Una firma digital es algo parecido a lo que expliqué antes. Esa firma digital garantiza que si el contenido de esa prueba alguien la manipula, si alguien cambia una factura, si alguien mete una foto, si alguien saca un vídeo, esa firma digital se va a cambiar totalmente. ¿Y quién guarda esa firma digital? La Administración de Justicia, es decir, el juzgado que está instruyendo la causa. Es decir, es el juez quien va a tener el control de que si se ha manipulado o no se ha manipulado, con esa firma digital. Entonces es muy fácil. Si la firma digital no se cambia, si ese número hash no cambia, la prueba no ha cambiado. Es matemáticas. Y con respecto a datos abiertos, la policía es algo opaco, muy opaco en España. ¿Qué hay a respecto de apertura de esa información y otras informaciones respecto de lo que hace la policía, cómo actúa, lo que ocurre en España, para que los ciudadanos puedan tener una idea de cómo eso funciona, el nivel de eficacia que hay ahí y cómo pueden de alguna manera ayudar o prevenirse para que las cosas vayan mejor? Es muy sencillo. En España para nada la policía es opaca. Yo estoy aquí ahora mismo de forma pública, que todo el mundo me puede ver, contando mi trabajo. Eso no es opaco. En cuanto a lo que es una investigación al uso, se hacen notas a nivel policial se hacen notas informativas en las que se cuenta
las investigaciones que se realizan estadísticas criminales a nivel anual y a nivel de administración de justicia exactamente lo mismo. Las sentencias son públicas, se puede consultar esta persona por qué ha sido condenada y por qué no ha sido condenada, esta persona que prueba la incriminan y no, es un proceso público, para nada es un proceso opaco, para nada. ¿Alguien tiene una pregunta más? Hablas ahora o callas para siempre. No, en serio. De todas maneras, voy a estar por aquí una hora, después doy 2 horas en el taller y vuelvo a estar por aquí. Cualquier pregunta que tengáis, que sé que os gusta hacerla en privado o lo que sea, no hay ningún tipo de problema. Me podéis parar, me podéis preguntar, que sin problema os ayudo en lo que buenamente pueda. Vale, muchas gracias a todos.